Bueno, como les decía, una vez que tenemos el valor de origen, el valor de recupero y los años de vida útil, tenemos, perdón, me estoy salteando un paso. Una vez que tenemos el valor de origen y el valor de recupero, ahí ya sacamos cuál es el importe a depreciar, es decir, cuál es el valor que voy a considerar para aplicar la depreciación. ¿Sobre qué valor? Y lo que tengo que tener en cuenta es qué método de depreciación voy a utilizar. Y los métodos los podemos elegir. Si lo hacemos en base a la cantidad de años de vida útil, es decir, del bien, vida útil económica, podemos utilizar el método que se llama de línea recta, el creciente por suma de dígitos, el decreciente por suma de dígitos. Acá no lo puse, pero está el de año de alta completo o el de año de baja completo. Y si hablamos en cuanto a la producción del bien, podemos tener, de acuerdo a las unidades de producción, a las horas de trabajo, a la cantidad de kilómetros recorridos, entonces ahí tenemos otro método de depreciación, de acuerdo a los métodos. Pero una vez que sabemos cuál es el método, ya estamos en condiciones de saber cómo calcular la cuota, esa cuota de depreciación. Y fíjense, ¿cómo se calcula? Elementos para el cálculo. Valor del bien a depreciar, valor de recupero al final de la vida útil estimada en unidades de año, en unidades de uso u horas o producción, kilómetros recorridos, unidades producidas. ¿Cómo hago la cuota? O sea, ¿qué fórmula aplico? Que el valor a depreciar sea igual, es decir, valor a depreciar o la cuota de depreciación sea igual al valor de origen menos el valor de recupero sobre la vida útil. Esto está mal. Esto no es valor a depreciar. Esto es cuota de depreciación. Vamos a achicar ahí si no se me iba. La cuota de depreciación entonces es el valor de origen menos el valor de recupero sobre la vida útil. Y acá lo que voy a ver ahora, voy a ver qué método aplico, porque obviamente esto me va a dar un valor. Bueno, de acuerdo al método que aplique, veo qué hago con ese valor. Y de los métodos que puedo llegar a aplicar, bueno, ahí vemos, perdón, pasa que me voy adelantando, si no. Seguimos en cómo se calcula y las formas, o sea, una vez que determino cuál es el monto y que lo habitúo al método a depreciar, digo, bueno, a ver, ¿en qué formas voy asignando el cargo de la depreciación? Es decir, ¿en qué forma voy registrando la depreciación? Y fíjense, y aparecen diferentes métodos. Acá aparece el de año de alta completo o el de baja o el de base mensual. El de año de alta completo es que considera que el periodo completo en el cual el bien se incorporó. En este caso, el bien se deprecia como si el mismo hubiese sido adquirido el primer día del ejercicio económico. Si aplicamos año de alta completo, vamos a amortizar el bien en el primer ejercicio sin considerar la fecha en la cual se adquirió. Es decir, si yo sé que las depreciaciones las tengo que hacer a diciembre, bueno, el rodado cuando lo compré, y lo compré en junio, es decir, que en el año estuvo 6 meses nada más. Pero bueno, pero si aplico año de alta completo, no considero la fecha de incorporación y amortizo como si el rodado hubiese estado en la empresa todo el año. En cambio, si considero año de baja completo, voy a hacer eso, voy a considerar que por más que el bien se dé de baja en la mitad del ejercicio, voy a darlo de baja como si hubiese estado todo el ejercicio. Son usuales y no son sistemas muy usuales de aplicar. El más usual es el de base mensual, que ahí se considera lo realmente estado por el bien en el patrimonio. Dice, reconocer un valor proporcional
de depreciación de acuerdo a la permanencia del bien en el ente, computando o no el mes de incorporación del bien. Según este último, la imputación del cargo por depreciación surgirá de un prorrateo entre los meses en que el bien ha sido utilizado por el ente. Es decir, para el caso que les venía diciendo qué significa base mensual, voy a imputar únicamente los periodos en que el bien estuvo en el ente. Entonces, si tengo el primer ejercicio, llega a diciembre, tengo que hacer las depreciaciones, pero el bien que tengo que depreciar lo incorporé el 1 de junio, bueno, voy a amortizar únicamente esos meses que el bien estuvo en el ente. No como el año de alta completo que me hace también los que no. O sea, base lineal es justamente un prorrateo directo sobre la cantidad de meses o años que el bien estuvo en el ente. Si seguimos, tenemos los métodos para la depreciación en función al tiempo, es decir, en función a la vida útil, tenemos en línea recta o constante, porcentaje fijo sobre valor fijo, creciente por suma de dígitos, decreciente por sumas, y en función a la producción, unidades de producción, horas trabajadas, kilómetros recorridos. Vamos a explicar un poquito acá el de depreciación constante. El depreciación constante dice, el cargo por depreciación será igual en cada uno de los periodos de la vida útil. Es el método más utilizado por la simplicidad de su aplicación. Es recomendable cuando puede estimarse confiablemente la duración económica del bien, y es recomendable cuando puede estimarse, quedó 2 veces escrito lo mismo. Entonces, depreciación constante, por ejemplo, sobre base lineal. ¿Qué significa? Que van a tener que hacer un prorrateo de la depreciación de acuerdo a la cantidad de años o meses que tuvo el bien durante el ejercicio. Depreciación decreciente es que se imputan los mayores cargos por depreciación durante los primeros periodos de vida útil, y el fundamento radica en que el bien, al ser nuevo, posee un rendimiento mayor y producirá mayores ingresos al principio de su vida útil. Es adecuado cuando el potencial de producción del bien disminuye a lo largo del tiempo o se incrementan con el mismo los costos de mantenimiento y reparación del bien. Obviamente, chicos, obviamente que la depreciación creciente es lo contrario. El tipo de método que voy a optar, obviamente va a depender del tipo de empresas a la que me esté refiriendo, es decir, de acuerdo a la actividad a la que esté trabajando. En este caso, que dice es adecuado cuando, por ejemplo, la producción disminuye y aumentan los costos de la maquinaria, mantenimiento, reparación, entonces ahí es preferible hacer los de depreciación decreciente, en donde las mayores cantidades de gastos los apropios a los ejercicios en donde me dio mayores producciones. Si seguimos, tenemos el de método lineal, en donde el bien pierde su valor en forma constante en el tiempo, es el más aplicado, el más utilizado, que es valor de origen menos valor de recupero sobre años de vida útil. Fíjense, dice ejemplo, una maquinaria que tiene un valor de origen de 10.000 pesos, un valor de recupero de 2.000, una vida útil de 10 años, la depreciación va a ser aplicar 800 pesos por año. Quiere decir que a lo largo de la vida útil, 8 por 10, 8.000, me van a quedar en el saldo del mayor los 2.000 pesos del recupero. El método creciente por suma de dígitos, en los primeros años el bien pierde menor valor que al final. ¿Y cómo se calcula esa depreciación? Fíjense, valor de origen menos valor de recupero, o sea que el valor a depreciar siempre va a ser igual, pero los años de vida útil, fíjense que dice es sumas de dígitos de vida útil. Sí, en el ejemplo que teníamos recién, la máquina es de 15.000, el valor de recupero de 2.000 y una vida útil de 5, ¿cómo hago la sumatoria de los dígitos? 1 más 2 más 3 más 5. Fíjense, voy sumando dígitos hasta que llego a 15. Entonces, el valor a depreciar va a ser 13.000, en el primer año va a ser 13.000 dividido 15, en el segundo va a ser 13.000 por 2 dividido 15, y así, ¿ve? Va aumentando los dígitos, pero por el total de la suma. Y esto es el importe que voy a ir aplicando en cada uno de los ejercicios, ¿sí?
Y obviamente si este es el cálculo de por suma de dígitos, el de decreciente por suma de dígitos lo voy a hacer al revés. En vez de empezar, fíjense que acá empecé de 1 a 2, 3, o sea, fui por año ascendente. En el decreciente voy a ir decreciendo. Y fíjense que estoy con el de decreciente imputando mayor depresión en los primeros años de vida útil. ¿Cuáles son los más utilizados? Producción y base lineal. Acá tenemos los métodos que se utilizan en base a la producción. ¿Y por qué es esto? Porque a lo mejor una máquina yo sé que me puede durar 10 años. A lo mejor el que me la vende me dice, con esto te dura 10 años. Pero bueno, hay que ver también el uso que le doy yo. Porque, por ejemplo, un rodado. Yo me compro una camioneta y lo compro para uso familiar. El uso que yo le doy a esa camioneta para uso familiar no es el mismo uso que le puede dar un contribuyente que se dedica a lo que es lo agrícola ganadero, en donde está todo el día con la camioneta en el campo. Entonces el uso de uno y otro es distinto. No le podemos dar, a lo mejor, sí, la fábrica dice es una camioneta que te dura tantos años, pero bueno, tantos años depende del uso. Entonces, en ese caso, y de acuerdo a la actividad, como les venía diciendo, va a depender del tipo de uso. Entonces, ahí podemos llegar a optar por las unidades de producción, que en este caso que yo les estoy diciendo, quizás esa camioneta del productor agropecuario la podamos depreciar por kilómetros recorridos, porque va a tener mucho más kilómetros que la mía. Entonces, fíjense, acá, por unidades de producción, generalmente se utilizan en las maquinarias que producen determinados productos y que lo van a hacer en base a la cantidad de unidades que se produjeron en cada uno de los ejercicios o años calendario. Años calendario no, periodos contables, perdón. Fíjense, una máquina cuyo valor de origen es 12.000, valor de recupero de 1.000, una vida útil, dice que puede tener una vida útil de 100.000 unidades, es decir, esa máquina se supone que va a producir 100.000 productos y hasta ahí llegó, es la vida útil estimada. Y fíjense, las unidades realmente producidas en el primer ejercicio fue 10.000. Entonces, ¿qué hago? En el primer año, valor de origen menos valor de recupero sobre vida útil, y ahí me va a dar un coeficiente. Y ese coeficiente lo voy a multiplicar por la cantidad de unidades que se produjeron en el ejercicio. Por lo tanto, el monto a depreciar durante el primer ejercicio va a ser 1.100. Si en el segundo ejercicio a lo mejor producen 3.000 unidades, entonces la depreciación va a estar en función de esas 3.000 unidades reales. Cuando hago la depreciación en función a las horas de trabajo, eso es en función a la cantidad de horas de trabajo de la mano de obra directa que me llevó. Es decir, utilicé 10 empleados que trabajaron 5 horas por día, entonces ahí calculo cuánto fue la cantidad de horas que llevó para hacer determinado producto, y ahí también lo hago en función de las horas. Y luego, bueno, terminando con los métodos, entonces, el más común, método de base lineal, año de alta completo, y unidades producidas, kilómetros recorridos. Después aparece otro concepto que es la depreciación extraordinaria. ¿Y qué es la depreciación extraordinaria? Y dicen, de un bien se da cuando existen causas aleatorias imprevisibles u otros hechos en las que el ente no tiene influencia alguna. Se practica con la intención de que el valor residual del bien pueda reflejar la merma de su capacidad de servicio. ¿Cuándo vamos a hacer una depreciación extraordinaria? Cuando sabemos que el bien ya no va a ofrecer más capacidad de servicio. Es decir, si yo tengo un rodado que se me incendió, lo tengo que dar de baja sí o sí del patrimonio del ente. Entonces ahí voy a hacer una depreciación extraordinaria. A ver. ¿Cuándo y cómo voy a hacer la imputación de las depreciaciones? Dice, una vez establecido el importe en concepto de cargo por depreciación del periodo, corresponde determinar la forma de imputar el mismo contablemente. Si bien los bienes de uso diariamente sufren pérdida de valor,
no resulta práctico registrar con esa frecuencia el cargo por depreciación. Podría efectuarse mensualmente si es que el ente así lo requiere, pero generalmente la registración de la depreciación es una operación diferida al cierre del ejercicio económico. Es lo que yo les decía hoy. Durante el ejercicio me limito a registrar lo que tengo que hacer de las operaciones del ente. Por más que yo sepa que el bien se va desgastando, como dice ahí, no es práctico hacerlo día por día. Entonces, dentro de las operaciones diferidas al cierre, que van a ser aquellas operaciones de ajustes, cosa de que la contabilidad me quede realmente evaluada a lo real, ahí voy a hacer las registraciones contables de la depreciación. Se podría pensar en imputar en forma directa al bien que sufre la pérdida de valor, pero esto no es procedimiento contable más utilizado, sino que el valor del bien en forma indirecta se va ajustando utilizando una cuenta denominada depreciación acumulada, PASA, o sea, una regularizadora del activo, que su naturaleza es activo y tiene función regularizadora, es decir, que regulariza el valor que informa la cuenta que representa el bien. Como bien les dije hoy, vamos a tener, por un lado, la cuenta o el mayor del valor de origen del bien, y por otro lado vamos a tener el mayor de la depreciación acumulada. Cosa que al cierre del ejercicio, en la exposición, en los balances, yo tenga valor de origen rodados menos depreciación acumulada y tenga el valor contable o valor de libros. Fíjense cómo hacemos la depreciación al cierre. Depreciación del bien, cuenta de resultado negativo, a depreciación acumulada pasa, dice, y en consecuencia el valor del bien al cierre de cada periodo se deberá determinar de la siguiente manera: valor de origen menos depreciación acumulada igual al valor residual. Es decir, si a ustedes en algún momento le hacen una pregunta de cómo se exponen los bienes de uso al cierre, y se exponen de esta manera: valor de origen menos depreciación acumulada igual al valor residual. Y ese valor residual, ¿qué es? Y es eso, es la diferencia existente entre el valor de origen o de adquisición del mismo menos su correspondiente depreciación acumulada. Si al bien no se le ha estimado valor de recupero, obviamente que el valor residual al cierre va a ser 0. Y por último, ya queda menos, y vamos a hacer un práctico después, aparecen otros conceptos en los bienes de uso. 3 conceptos: mantenimiento, reparaciones y mejoras. Dice, a lo largo de la vida útil de los bienes de uso se suelen efectuar erogaciones necesarias con el fin de que ellos puedan mantener su capacidad de servicio o bien mejorar la misma. Cuando nos referimos a eso, cuando hacemos erogaciones que aumenten la capacidad de servicio, vamos a hablar de una mejora. Dice, fíjense en el concepto. Son erogaciones que aumentan la capacidad de servicio del bien. Constituyen inversiones en un bien, no gasto, que modifican las condiciones originales, ya sea reemplazando una porción del bien por otra de mayor capacidad o ampliando el mismo. En ambos casos, la mejora supone la incorporación de un nuevo valor al activo, que puede extender su vida útil o bien incrementar su productividad o eficiencia, ya sea reduciendo costos o incrementando la cantidad de unidades o horas iniciales. Como las mejoras modifican el valor de origen de los bienes y estos están sujetos a depreciación, deben corregirse alguno o alguno de los siguientes conceptos: valor a depreciar, vida útil o valor de recupero. Entonces, la mejora son aquellos gastos o erogaciones que yo hago donde le incorporo al bien mayor capacidad operativa. Me parece, amigo, había un chat. No. Donde le incorporo mayor capacidad operativa al bien. En ese caso lo voy a hacer como una mejora. Y la mejora lo que puede hacer es traer como consecuencia que si yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, se me rompe una máquina
tiene 2 motores, se me rompe uno de esos motores, lo tengo que reemplazar por uno nuevo, obviamente si yo la máquina la dejo con el viejo, tengo una capacidad de operación menor a que se le incorporo el nuevo. Le incorporo el nuevo motor, ¿qué hace la capacidad? Aumenta y se puede llegar a extender la vida útil de ese bien. Entonces ahí tengo que hacer nuevos cálculos porque el valor a depreciar ahora es distinto y también puede llegar a ser distinto el valor de la vida útil. Los otros 2 conceptos que aparecen, fíjense que es mantenimiento y reparaciones. Son conceptos muy distintos a las mejoras, porque si bien las mejoras aumentan la capacidad del bien de uso y se lo va a considerar como una erogación activable, es decir, va a formar parte del activo del bien de uso, los mantenimientos y las reparaciones son cuentas de resultado negativo, son gastos, no aumentan la capacidad operativa del bien. Fíjense, el mantenimiento, dice, dentro del concepto de mantenimiento se incluyen todas aquellas obligaciones con la intención de mantener la capacidad operativa. No la está aumentando, la está manteniendo. Es un mantenimiento. No disminuye el valor de uso o de venta. No aumentan la vida útil, no aumentan el valor, por lo tanto se lo considera un gasto. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, un mantenimiento? Y bueno, nosotros cuando compramos un auto sabemos que a los 10.000 kilómetros hay que empezar a hacerle cambio de aceite y filtros. Si no se los hacemos, en algún momento esos filtros se pueden tapar, el aceite sucio no es bueno para el motor, por lo tanto nos puede llegar a romper algo importante del motor y ahí empieza a disminuir la capacidad. Entonces el mantenimiento es justamente eso, mantener la capacidad. Es un gasto de mantener la capacidad, es un resultado negativo. Ahora, una reparación es aquellas cuyo objeto es reparar un daño. Es decir, para que exista un gasto de reparación, con anterioridad al mismo lo que tiene que existir es un daño. Y el ejemplo que siempre doy de esto es cuando se me rompe el parabrisas del auto. Si bien el auto sigue teniendo la misma capacidad operativa, no le pasó nada con la vida útil ni nada, existe un daño, entonces es un gasto de reparación porque tengo que reparar algo que me pasó. Es decir, para que exista mantenimiento es mantener la capacidad operativa. Para que exista una reparación anterior al mismo tiene que haber existido un daño. Si bien ambos, como dije anteriormente, son cuentas de resultado negativo, las dos las debo considerar como tales, pero obviamente en la oportunidad de la registración, uno va a ser mantenimiento y otro va a ser reparación. Fíjense, acá es como una síntesis de ambos conceptos. Las mejoras, erogaciones que aumentan la capacidad del bien. Pueden aumentar el valor del bien, aumentar la vida útil, aumentar la productividad, lograr mayor eficiencia para prestar servicios. ¿Qué voy a hacer con eso? Se activan, son gastos que se activan. ¿Qué significa que se activen? Que aumentan el valor de origen del bien. Si yo tengo un inmueble por 1 millón de pesos y a ese inmueble le agrego 3 dormitorios, todos los gastos de esos 3 dormitorios los voy a empezar a incorporar en la contabilidad como inmueble a caja, inmueble a caja, inmueble a caja, no como gasto de ladrillo. Van a ser todos inmuebles, por eso dice se activan. Y todos esos inmueble a caja, cuando yo los paso al mayor, ¿qué van a pasar? Van a formar parte del débito del mayor de inmuebles junto con el valor original. Y cuando yo hago el saldo nuevo, voy a tener valor original más todas las mejoras incorporadas, porque justamente eso hace la mejora, aumenta el valor del bien, ¿sí? Y son costos no consumidos, son costos como activos que tengo en la contabilidad. Mientras que mantenimientos y reparaciones, dice mantenimiento mantiene la capacidad operativa, reparaciones subsana la capacidad de servicio, tiene que haber un daño. Son resultados del periodo, son gastos y son costos consumidos. Esos son conceptos a tener en cuenta. Después pensamos en que una vez yo, le di de alta el bien, lo mantuve en el patrimonio, lo fui depreciando, pero llega un momento en que hay que darle de baja a los bienes. Y existen bajas por diferentes momentos.
los bienes de uso y se pueden ser dados de baja del activo por diferentes razones, porque resultan obsoletos, porque se agotó la vida útil, porque han sufrido algún siniestro, por decisión de venta, como medio de cancelación de una deuda. Yo tengo un auto y quiero cambiarlo por otro más nuevo y lo entrego como parte de pago. Su cancelación será con cargo a un resultado, a un activo o a un pasivo. Después vamos a ver por qué, según la circunstancia que ocasionó la desafectación del bien. Fíjense que dice, una baja por venta. Un ente puede resolver el reemplazo de un bien de uso aún antes de que su vida útil se haya agotado, pudiendo venderlo o entregarlo en parte de pago de otro que adquiere. Si esto ocurre, debe determinarse el valor residual al momento de la baja. En estos casos puede darse de tres situaciones: que el valor de la venta sea superior, que sea inferior o que ambos valores coincidan. Es decir, ¿cuándo le voy a dar de baja por venta? Cuando realmente no tengo más ganas de tener el auto y lo vendo, o cuando lo entrego como parte de pago porque estoy comprando otro. Es decir, ahí tenemos dos posibilidades: baja por venta o venta y reemplazo. Luego tenemos la baja por desafectación, es decir, cuando ya el bien deja de cumplir el destino que tenía para el bien, para la empresa, y que la vida útil estimada ya haya culminado, y ahí directamente procedo a la baja del bien. Cuando es la baja por siniestro, cuando por algún hecho ajeno a la empresa, un incendio, inundaciones, sí o sí necesito hacer el reconocimiento de la baja de ese bien y que eso obviamente va a ir imputado a resultado negativo. Y acá estoy haciendo la baja por venta o reemplazo, que en este caso puede ser una baja por un reemplazo total o por un reemplazo parcial. El reemplazo total cambio un auto por otro, y el reemplazo parcial, lo que les decía hoy, cambio una partecita del motor de una máquina. Dice, la registración del reemplazo de un bien de uso por otro implica el reconocimiento de las variaciones patrimoniales, aumentos de activo, disminución de activo y su valor de recupero. Bueno, esto más que nada lo van a ver más que nada en la práctica, los tipos de bajas que puede haber. El reconocimiento del resultado por el reemplazo o venta del bien, el cual surge de comparar el valor que el tercero asigna al bien que recibe y el valor residual en el momento de la operación. Fíjense, es muy importante esto, chicos, que les marco acá, ¿eh? Eso es muy importante, porque normalmente en la práctica nosotros les decimos que como queremos comprar un auto que nos sale 100.000 pesos y como parte de pago hacemos entrega del nuestro que nos reconocen 70.000, ustedes a ese bien de baja, a ese bien de uso que nosotros le estamos dando la baja, lo reconocen por 70, pero está mal, porque ese es el valor de mercado, es lo que a mí me pagan en el mercado, pero yo a ese valor de mercado lo tengo que comparar con el valor residual, es decir, con el valor contable o valor de libros, y es lo que dice ahí. El reconocimiento del resultado por el reemplazo o venta del bien, el cual surge de comparar el valor que el tercero asigna, es decir, el valor de mercado, y el valor residual en el momento de la operación. Ojo con eso cuando estemos en la práctica. Este resultado puede mostrarse de dos formas: resultado de venta o resultado de bien de uso, o resultado positivo o resultado negativo. Es decir, lo puedo hacer como resultado venta o directamente haciendo costo con ventas. Es decir, la baja es venta y reemplazo, lo voy a hacer. Si tomo la opción de hacer la baja, directamente, baja y reemplazo, directamente opto por el resultado positivo o negativo. Ahora, si lo hago por lo de venta y costo, la diferencia va a estar entre la venta y el costo del rodado. Bueno, y esa es la última filmina. A ver, ahora lo que voy a hacer, ¿cuántos somos? 17. Somos re poquito. Voy a buscar, déjenme que busco un práctico que se dio, y lo hacemos acá, en los minutos que nos quedan, así ya después le aviso a Carla que llegue a dar bienes de uso. Virtualidad, parciales.
segundo parcial. No, voy a ir al recuperatorio directamente. Ah, pero no tengo el... Profe, ¿ya dijeron la fecha del parcial? El 10. 10, pues, El 10, el martes 10. martes 10. Martes que viene. ¿Sí? Y entra hasta bienes de uso. Bienes de uso. Sí. ¿A qué hora arrancaba? Capaz yo no escuché. A las 4. Pues, A ver, vamos a ver si podemos hacer un ejemplo de bienes de uso. Uy, acá hice lío. Acá, a ver. Bienes de uso. Fíjense, acá es una baja por destrucción. ¿Sí? No estás compartiendo, profe. Ah, ¿Qué práctico es, Vero? no, es uno de los que Un tomamos ejemplo. en el parcial del primer cuatrimestre. A ver que lo voy a buscar de este lado. Acá. Fíjense, dice, bienes de uso. Determinar el valor de las depreciaciones y registrar los hechos económicos acontecidos. Aclaraciones previas. Información de la máquina. Se adquirió el 1 de marzo del 2016 por un valor de origen de 608.000 pesos. Valor residual al término del periodo de prestación, 8.000. Vida útil estimada en horas, 10.000. Fecha de cierre del ejercicio, 31 de diciembre de cada año. Operaciones correspondientes a los periodos, porque fíjense que se compró en el 16. Dice, en el año 16 la máquina se utilizó 2.000 horas, en el 17 2.500, en el 18 1.500, y el 15 de mayo del 2019 la máquina sufre un siniestro que le produce la destrucción total. Hasta ese momento la misma se había utilizado durante 1.000 horas, y la compañía de seguros reconoce un valor de 140.000 pesos. El valor neto de realización de la chatarra es de 4.000. Fíjense. Primero, a nosotros lo que nos pide, si estamos en el año, fíjense, el último movimiento fue el 15 de mayo del 19, entonces se supone que lo que tengo que registrar son las operaciones correspondientes al ejercicio del 2019. ¿Por qué? Porque las anteriores ya están registradas. Pero como yo sé que todo bien de uso tiene incorporado un valor de origen, ¿qué hago? Fíjense, primero hago cálculos anteriores. Tengo, por un lado, a ver, no tengo el mayor, bueno, sé que el valor de origen es 608.000, por lo tanto voy a tener un mayor de maquinaria que diga 608.000. Y por otro lado, si las cosas se hicieron bien durante los ejercicios, desde que se incorporó la máquina, ustedes piensen que siempre los asientos se hacen año por año y se cierra balance. Yo acá lo que tengo que ver es lo del 2019. Quiere decir que lo anterior ya está. Pero como no me dice los saldos iniciales, los tengo que sacar yo. Y yo sé que tengo una máquina de 608.000, pero tengo que saber a la fecha de la destrucción, es decir, a la fecha en que tengo que dar la baja de esa maquinaria, cuál es la depreciación acumulada que tiene ese bien. Entonces digo, bueno, tengo que ver cuál es el mayor de la depreciación acumulada del 2016, del 2017, del 2018, que fueron los 3 ejercicios que ya se registraron, que ya cerraron balance. Entonces es fácil, tengo que calcular la cuota de depreciación. ¿Y cómo calculo esa cuota de depreciación? 608.000. Valor de recupero no tiene. Tiene un valor residual al término de periodo, no tiene valor de recupero. No confundan valor residual con valor de recupero. Entonces, valor de origen, como no tiene valor de recupero, 0. Sobre la vida útil.
Y la vida útil me dice que es 10.000 horas. Se estimó que la máquina va a dar 10.000 horas de utilización. Entonces me da un coeficiente, fíjense acá, de 60,8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese 60,8, si en el 2016 se utilizó 2.000 horas, 60,8 por 2.000, 121.600. Si en el 2017 se utilizó 2.500 horas, ¿qué hago? 60,80 por 2.500, 152.000. Y entonces ahí tengo la manera de sacar cuál fue cada una de las depreciaciones acumuladas que se hicieron anteriores al ejercicio en cuestión. Entonces, hasta el 31 de diciembre del 2018, las amortizaciones acumuladas eran de 364.800 pesos. Entonces, ahí estoy en condiciones de decir, bueno, estoy ahora sí en el 19. No puedo registrar en el libro diario lo de antes porque ya se registró. Lo único que tengo que hacer es calcular qué fue lo que pasó. Estoy en el 2019. Se me destruye totalmente la máquina. La tengo que dar de baja porque no sirve más. ¿Qué es lo que hago? Primero, antes de dar de baja, lo que tengo que hacer cuando suceden estas cosas en periodos intermedios en el año con el periodo contable, porque si no las amortizaciones son siempre al cierre, pero cuando suceden estas cosas en periodos intermedios, tengo que calcular cuál fue la amortización que se generó de ese bien hasta el momento de la baja, es decir, desde el primer día del periodo contable hasta el momento de la baja. Y lo que pasó ahí fue, y fíjense que acá lo dice, el 15 de mayo la máquina sufrió un siniestro que le produjo la destrucción total. Hasta ese momento se había utilizado durante 1.000 horas. Bueno, me está dando el dato. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Y voy a registrar la depreciación acumulada de ese periodo, es decir, desde enero al 15 de mayo. Depreciación acumulada como cuenta de resultado positivo y la depreciación acumulada como cuenta pasa. Como cuenta pasa. Y ahí que hice 60,80, que era el coeficiente de la cuota de depreciación, por las 1.000 horas que se utilizó hasta el momento de la destrucción. Bueno, ahora estoy en condiciones de dar la baja del bien, porque ya no me sirve más, se destruyó. Entonces, fíjense, dice, la compañía de seguros, es decir, que esa máquina la teníamos asegurada, reconoce un valor de 140.000 pesos, y el valor neto de realización de la chatarra es de 4.000. Es decir, una vez que esa maquinaria se me destruyó por completo, yo la tengo que dar de baja. Hay una chatarra que la puedo vender que me dan 4.000 pesos y a su vez el seguro me va a reconocer 140. Entonces ya quiere decir que ahí ya tengo dos cosas. Lo que puedo considerar como activo en chatarra, 4.000 pesos, y que sé que voy a tener un seguro a cobrar por 140. Entonces fíjense cómo voy formando el asiento. Primero, lo primero que tengo que hacer es darle baja a la maquinaria, porque se me destruyó por completo. ¿Por cuánto la voy a dar de baja?